Listo, muchachos. Ahora sí, el día de hoy en nuestra clase vamos a abarcarla con nuestra invitada, la doctora Natalia Niño. Ella hace parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Le damos la bienvenida y agradeciendo la presencia el día de hoy. Ella nos va a contar un poquito su experiencia y su perspectiva de las organizaciones sindicales. Ella que hace parte pues también de una organización sindical en este momento de tercer grado. Entonces nos tiene para contar su experiencia personal. También está con nosotros y pues esto sí es nuevo. Está con nosotros la doctora Estefanía. Ella también es abogada, también hace parte de una organización sindical. Entonces ambas nos estarán acompañando el día de hoy para que nos cuenten un poquito de su experiencia y su perspectiva desde las organizaciones sindicales. ¿Listo? Doctora Natalia, doctora Estefanía, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto para todas las personas que están en este momento conectadas. Muchas gracias a la doctora Erika por su invitación. Como la doctora les manifestaba, mi nombre pues es Natalia Niño Jiménez. En estos momentos y desde hace 9 años estoy vinculada como asesora de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y pues me agrada mucho poder tener este espacio con ustedes, tener este espacio para compartir, porque no solamente es una tipo de entrevista, sino también todos los días aprendemos desde la academia y desde la lucha sindical y la lucha de derechos humanos desde todos los espacios. Entonces, muchas gracias, doctora, por el espacio, también a la doctora Estefanía que nos acompaña, y pues aquí estaremos para poder conversar, para poder tener un grato ameno pues de temas jurídicos sindicales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Estefanía, buenos días. Muy buenos días para todos y todas los presentes. Mi nombre es Estefanía Barreto, soy abogada de incidencia de la Central Unitaria de Trabajadores. Primero agradecer mucho el espacio, a la profe Erika, a Natalia por la invitación, y a ustedes, chicos, porque pues yo también, con Nata también fuimos universitarias, pues también habríamos dicho como, pero pues que me hagan hasta ahora aguantarme un carreto sobre el sindicalismo, eso como que conmigo. Entonces, bueno, precisamente la idea del espacio es contar un poco por qué el carreto sí es con nosotros y con nosotros. Entonces, muchas gracias por el espacio. Me alegro mucho que hayan aceptado nuestra invitación, sobre todo porque mi interés más que netamente teórico es comparar y sobre todo que nos cuenten sus experiencias y sus opiniones desde la organización sindical, sobre todo por la mala fama y por los malos conceptos que tienen las organizaciones sindicales en nuestro país. ¿Listo? Entonces, que ahí sí iniciemos, cuéntenos un poquito de ustedes, cuáles son sus estudios, sus experiencias. Sí, ahí sí, cualquiera. Bueno, si quieres inicio. Yo inicié a estudiar realmente, yo soy de Boyacá, de un municipio que se llama Togui, Boyacá, y pues las oportunidades, digamos que para poder estudiar y mantenerse cuando pues uno no viene de familias que tengan la posibilidad de, digamos, de darnos esos beneficios, pues digamos que se ven un poco como truncados los sueños del estudio. Sin embargo, pues yo me vine para la ciudad de Bogotá, inicié aquí a trabajar con una empresa de una cooperativa. Y en esta cooperativa yo tenía que defender digamos que el capital de las cooperativas, e incluso en ese momento cuando me vinculé en esa cooperativa estaba terminando una cooperativa de trabajo asociado que tenía vinculación con muchas EPS y también con muchos centros de salud de diversos lugares del país. Y me di cuenta de muchas cosas, de cómo se manejaba desde el punto de vista legal y jurídico, digamos, el mantener
beneficio económico capital sin tener en cuenta, digamos, los derechos de los trabajadores y que día a día, pues como en la práctica jurídica podíamos ver y teníamos que hacerlo, porque yo en ese momento pues era una trabajadora y tenía que, así estuviera embarazada, así tuviera estabilidad laboral reforzada, tenemos que buscar la manera de decir que ella no tiene una relación laboral, que ella estaba asociada y que, bueno, toda la carreta que ya sabemos de las cooperativas de trabajo social. Allí logré tener una experiencia de 6 meses, pero pues no me sentía cómoda. Veía como en las reuniones teníamos que buscar desde el punto de vista legal cómo vulnerar los derechos, era eso, y cómo poder salvar el capital de unos pocos quienes eran realmente los que se beneficiaban de estos tipos y modalidades de contratación. Después pude vincularme desde la lucha sindical con una amiga y empecé a ver muchas cosas positivas, empecé a conocer qué era una negociación colectiva, qué era el sindicalismo, viéndolo desde otro punto de vista, porque en los municipios, y más en un municipio tan pequeño de Boyacá donde yo crecí, pues allá el sindicalismo, yo ni siquiera sabía qué era sindicalismo. Entonces, bueno, yo me vinculé a trabajar con esta compañera amiga joven y empecé a participar en diferentes espacios y espacios académicos, espacios de compartir desde las experiencias propias de los grupos vulnerables, de la juventud que no tiene oportunidades de trabajo, desde los jóvenes que buscaban una salida de, tengo a mis papás en una clínica, no tienen salud, no tienen quien nos ayude y pues ahí empezamos a trabajar con ella. Un poquito desde la experiencia de lo que se había visto con las cooperativas, tú trabajando con las cooperativas, a pesar de que las defendías, considerabas claro, que era por yo otro decía, lado. esto no es, mi hermana es enfermera y trabajaba en ese sector y yo decía, me sentía como, bueno, yo aquí estoy defendiendo el capital de una cooperativa y por otro lado estoy vulnerando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Era una situación muy complicada y además porque desafortunadamente en nuestro país existen normas y existe un marco legislativo que es muy mal aplicado en nuestro país. Siempre se busca que con normatividad de manera legal vulneremos los derechos. No se aplica de manera correcta el fin y el sentido, la esencia de la norma. El cooperativismo, viéndolo desde otros puntos de vista, podríamos entrar en un debate y decir unos estamos de acuerdo, otros no, pero es que desafortunadamente en temas laborales siempre se va a buscar cómo precarizar la relación laboral. Entonces, bueno, yo me vinculé a la Confederación de Trabajadores de Colombia, allí ya empecé, ya estaba como en la mitad de mi carrera, pues porque les decía, me vine a trabajar para poder pagarme la universidad, ya estaba en la mitad de carrera, y ya empecé a trabajar más el tema de la negociación colectiva, apoyando a los asesores, que pues ya son unas personas que tenían amplia experiencia, pero sí yo desde la parte más secretarial les estaba apoyando, y ahí me enamoré del derecho laboral colectivo. Ahí dije, esto no es, digamos, una situación ajena, es que no me gusta o me gusta, es una... Si somos colombianos y si nos identificamos con las luchas, con la reivindicación de derechos, si queremos ver una Colombia diferente, yo creo que ninguna persona, viéndolo, el sindicalismo desde esa aspiración como actor sociopolítico para tener mejores condiciones de vida, es infalible que nos podamos negar la oportunidad de conocer lo que es el movimiento y el movimiento sindical, lo que es la lucha sindical y la defensa de los derechos. Entonces ahí empecé ya a trabajar y pues participo en diferentes espacios. En este momento asesoro en negociaciones colectivas, apoyo a los trabajadores y las trabajadoras que quieren organizar, porque en este país organizarse es de las cuestiones más difíciles. Somos de los países en el mundo, con la peor tasa de sindicalización. Aquí, si se enteran que ya están montando sindicato, al otro día ya tienen su carta de despido. Entonces,
esos son los miedos que impiden que la organización sindical y que el movimiento sindical crezca, porque siempre va a haber la represalia y no hay oportunidades laborales como para decir, ah, bueno, si me echan, tengo otra oportunidad. Aquí la gente lucha entre dos cosas, o me voy por defender los derechos, defender mis principios, querer un mejor país, o estar despedido, ser despedido y no tener la oportunidad ni siquiera para un mínimo vital, para ofrecerle a mi familia el alimento, el vestir, bueno, todo lo demás. Entonces, aquí estoy, 9 años en la Confederación, amo estos espacios también académicos, también hemos estado, participamos desde las redes sociales ahorita con la pandemia, en muchos aspectos, hacemos foros, conversatorios, Facebook Live, por YouTube, por diferentes espacios, hablamos de la coyuntura nacional, de lo que está pasando, hacemos debates muy interesantes, que son debates donde tratamos de integrar a todas las personas. Aquí el movimiento sindical se ha estigmatizado por, son de izquierdas, no, aquí yo conozco en mi organización sindical personas que tal vez no se inclinan mucho por la izquierda, que también está estigmatizada en el país, pero aquí participamos todos, aquí podemos ser parte todos, aquí no se trata de partidos políticos, aquí se trata, pues, lo que les decía, de tener esa posibilidad de ver un país mejor y esa aspiración de que podemos también nosotros aportarle al país. Entonces, esa es como un poquito mi experiencia de por qué llegué al movimiento sindical. Muy interesante, doctora. Y además, también para agregar, no sé si a ustedes también les pasó, doctoras, y es que cuando yo vi derecho laboral colectivo, eso fue como algo muy pasajero, muy por encima, y uno no comprendía. Y tampoco el docente diera como ese querer al derecho laboral colectivo, pues por todo lo que a mí me pasó, ¿sí? O sea, mientras el derecho laboral individual y tal vez la seguridad social eran muy importantes, el derecho laboral colectivo, sí, mire, las organizaciones se forman máximo 25 trabajadores y y ya, y yo, bueno, y la historia y qué pasó y cómo han sido las luchas, pues hace falta. Doctora Stephanie, cuéntanos tu experiencia. Gracias, Erika. Bueno, no, pues la mía sí fue tanto diferente, no sabía toda la historia de Natalia, eso que nos conocemos hace un tiempo, pero bueno, yo tuve la oportunidad de ver en la universidad, en el pregrado, yo tuve la oportunidad de ver laboral con el doctor Lafont Pianeta, que pues es como de uno de los personajes más reconocidos del derecho laboral colectivo específicamente. Luego se generó en mí un gusto, pero aún no me veía muy por esa rama, la verdad. Eso sí, pues fue uno de los preparatorios que pasé, laboral fue mi mejor preparatorio, afortunadamente, porque ese es otro terror de nosotros abogados, los preparatorios, pues, a final de la carrera. Pero yo estaba para ese momento, tan pronto me gradué, empecé a asesorar de manera externa al sindicato de mi universidad. Yo soy graduada de pregrado de la Universidad Libre. Entonces empecé a asesorar de manera externa este sindicato y fue a partir de ello con el paso de los años que fui llegando a la Central Unitaria de Trabajadores, pero antes de esto yo estuve realmente en el sector público. Yo hice primero fue una especialización en Derecho Público y bueno, me veía pues al principio era en el sector público, trabajaba con la Secretaría de Ambiente, con la Superintendencia de Industria y Comercio, pues uno se veía como por otra rama, pero por supuesto desde la óptica de trabajador, sí siempre estuve como pendiente de acercarme a los sindicatos de las entidades donde estaba. Entonces siempre trataba de acercarme a ellos, de ayudarles y ahí fue que pues fue como aprendiendo de laboral colectivo sus pinitos, ya pues cuando en el año 2016, en junio, de hecho justo ahorita cumplo 5 años ya con la CUT, por medio pues de la asesoría que brindaba este sindicato fue que logré como contactar, conocer de la vacante, me vinculé a la Central Unitaria de Trabajadores y fue a posteriori que realicé la especialización en Derecho Laboral en el externado. Pero en efecto, como dice la profe Erika, uno se da cuenta que ni siquiera en la especialización tienen un énfasis hacia los temas de laboral colectivo. Realmente yo siento que vine a aprender sobre la OIT, sobre que tiene órganos de control, sobre los llamados de la OIT al gobierno colombiano, vine a aprender sobre esto en la CUT.
prácticas concretas como si a un sindicato lo pueden demandar por una decisión interna, uno diría en la práctica habitual, no, pues claro, todos sujetos demandables, pero en la práctica uno aprende que la autonomía sindical, que esto sí, que esto no, es ahí, en el ejercicio con los sindicatos, esto ni siquiera en consultorio, ni, como les digo, ni en la especialización, o sea, había ocasiones en la especialización en que sabíamos mucho más. El abogado, que era abogado de las compañías bananeras, de hecho nos dábamos unos rifirrafes muy interesantes en esos foros de la universidad, bastante álgidos, y pues de pronto un poco nosotros los que asesorábamos sindicatos, pero para todos los demás, incluso las materias que se daban en esta especialización no llenaban toda esa expectativa, lo que realmente enseña la práctica sindical. Ese fue un poco, en resumen, mi camino hasta el día de hoy. Y actualmente, pues desde hace 8 meses, en las labores de asesoría en temas de incidencia política internacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy interesante. Y de hecho también ese amor por el derecho laboral colectivo que nace como parte de este grito de justicia social y de las luchas sociales por las cuales incluso hoy estamos atravesando. Cuéntenos en qué consiste la confederación, cuáles son sus funciones, qué hacen las confederaciones, porque bueno, la norma nos dice hay sindicatos, federaciones y confederaciones, pero de hecho la federación y la confederación quedan como un poquito al margen de la regulación laboral, ¿no? En Colombia. ¿Tienes apagado? Tienes el micrófono apagado, sí, señor. Bueno, sí, lo que dice doctora es muy cierto. Inclusive yo recuerdo mucho que en la clase de laboral colectivo y la especialización, el doctor nos decía, bueno, esto dice la norma de las confederaciones, y ya pues cuando tú estás en la práctica te das cuenta que esto es un mundo completamente diferente a la textualidad de la norma. Nosotros, pues, obviamente asesoramos las organizaciones sindicales, las acompañamos en los procesos de negociación colectiva, asesoramos los procesos de negociación colectiva, y no es un copy-paste de que va a negociar el sindicato ONOF, que es un sindicato de flores. Negociamos este año pasado, a finales de año. No es copiar y pegar una convención colectiva, es realizar un estudio minucioso de las condiciones laborales de los trabajadores, de escuchar a los trabajadores, de decirles, vea, sí, nosotros podemos desde muchos espacios hacer muchas cosas, pero sin duda alguna, y creo que ya lo han visto en la clase, la negociación colectiva es fundamental en mejorar las condiciones de los trabajadores y también de vida de un país. Es equiparar esas desigualdades que hay entre el empleador y el trabajador, que por años siempre nos han afectado, y obviamente nosotros siempre hemos crecido en la concepción de que el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre, porque precisamente no hay un espacio que sí se puede tener en la negociación colectiva de cómo vamos a equiparar esas condiciones, cómo podemos ver rentabilidad, pero también mejores condiciones laborales. Entonces la confederación, nosotros asesoramos entonces en la negociación colectiva como un eje fundamental en nuestro proceso y en nuestro marco pues político, de escuchar a los trabajadores, de ver sus condiciones, también de analizar las condiciones económicas de las empresas, porque eso es importante, no es llegar allá a exigir o como el cuento de que van a acabar con las empresas, porque eso también está ese estigma de que el sindicato va a acabar con la empresa. No, nosotros hacemos estudios minuciosos, vamos a ver estados de cuentas, vamos a ver en qué estado se encuentra la empresa en este momento, para así mismo poder conocer y aterrizar las aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras. También en conflictos intersindicales que se pueden presentar en las diferentes, ustedes saben que en Colombia, a partir de una línea jurisprudencial, se permite la multiafiliación, se permite que existan diversos sindicatos en una empresa. Entonces también nosotros apoyamos como siempre la unidad, porque eso siempre lo tenemos claro con la CUT, que es la otra central sindical, siempre propendemos por la unidad, propendemos porque si hay un
propio sindicato, fortalecer ese sindicato, no hacer proliferación de sindicatos, sino tratar de que si somos uno, nos unamos, porque entre más, pues tenemos más poder y más fuerza en nuestras peticiones, en nuestro trabajo sindical y en nuestras gestiones sindicales. También apoyamos en esos conflictos que tal vez se puedan presentar intersindicales. Representamos a los trabajadores y las trabajadoras en diferentes espacios tripartitos de diálogo social, como está la comisión especial, la comisión especial, comisión de concertación de políticas salariales y laborales, que yo sé que aquí la doctora Stephanie tiene mucha más experiencia porque ella está asesorando y participa, creo que en este espacio, donde se evalúan, donde se tienen que ver, tratar entre gobierno, trabajadores y empleadores las condiciones laborales del país. Que pues esas son las aspiraciones y la ley dice mucho acerca de los espacios tripartitos, pero pues desafortunadamente no hay voluntad política en este país por parte de los gobiernos para tratar realmente. No es llegar a socializar propuestas, situaciones, estadísticas, no, es llegar a construir desde un verdadero diálogo social. Entonces también participamos en esos espacios, participamos en la OIT, en la conferencia internacional que está ya próximo a realizarse, ya se instaló la semana pasada la Conferencia Internacional de Trabajo, que es un espacio muy importante porque pues de Naciones Unidas este es el único organismo tripartito donde están gobiernos, empleadores y trabajadores, y es allí donde pues también los representantes de las confederaciones tienen participación importante en la construcción de mejoras en las condiciones laborales y de poder establecer esos espacios políticos internacionales a favor y aplicables a nuestro país. Aunque no es fácil, claramente también hay mucha resistencia al cumplimiento de los acuerdos, tratados internacionales que tenemos en Colombia. Pero bueno, también estamos allí en este espacio. En estos momentos también un punto importante, y es lo que se está viviendo en la coyuntura nacional por el paro. Hacemos parte del comité de paro, donde también a diario nos están informando a todas las bases, a las organizaciones sindicales, pero ojo, también a las organizaciones que no son sindicales, sino son organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, donde pues de manera constante se trata de recoger cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, para así mismo poderlas constatar en los pliegos de peticiones que se han presentado y las que ha sido pues razón, motivo de toda la coyuntura que hoy vemos del paro nacional. No sé si de pronto Steffi quisiera agregar algo más respecto a la confederación. No solo 5 segundos, porque creo que Nata lo ha explicado perfectamente. Decir que el tema de las centrales sindicales, yo lo definiría en una palabra, colegas: unidad, poder actuar en unidad. No tener una dispersión de trabajadores o de sindicatos haciendo cada cosa por aparte, sino actuando de manera central en la transformación de políticas laborales y de los derechos laborales. Solo acotaría eso, de resto me recojo, como diría. Sí, de hecho, por el tema del paralelismo sindical en las empresas, entonces, no, yo voy a negociar lo que a mí me conviene y dejo a los otros, no, eso cuando es una sola convención, ¿no? Entonces, Y no es fácil, y no es fácil, y nos pasa todavía, o sea, todavía con Nata vemos que hay entidades que asesoramos que tienen 8, 10, 12 sindicatos, entonces 2 son de la CUT, 3 son de la CTC, y ¿por qué no se unen? Pero estamos en esa vía, por lo menos las centrales han procurado, bueno, si tenemos 2 o 3 de la misma empresa o la misma entidad, no vamos a recibir una cuarta, o sea, vamos a procurar que en lugar de crear más bien se afilien a los que ya están, se unan. Pero bueno, eso es un punto de también por qué se crea mucho sindicato, si quieren más adelante, hay una mirada ahí también que tenemos. Listo. Sí. Ustedes me sacarán de la duda, ¿hay más confederaciones en Colombia o solo están la CTC y la CUT? Sí, ahí actualmente existimos digamos,
En la teoría concreta existimos 7 centrales sindicales. Sin embargo, en términos de cantidad de afiliados y de una presencia activa en los diferentes espacios gubernamentales y demás, y también, por ejemplo, el asiento en en estamentos como el CETCOID, que es una figura que ya explicaremos con el Ministerio del Trabajo, o la Subcomisión de Políticas Salariales, el asiento lo tenemos, las 3 centrales, digamos, más numéricas o representativas, que son la CGT, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, en la que está Nata, y la Central Unitaria de Trabajadores, en la que estoy yo. En la práctica real podemos decir que están fuertemente estas 3. Y ustedes están afiliados a organizaciones internacionales, supongo. Sí, estamos afiliados a organizaciones internacionales, como por ejemplo la Confederación Sindical de las Américas, que es la CSA, que es la que recoge los sindicatos del continente, y también la Confederación Sindical Internacional, que pues recoge todos los sindicatos a nivel internacional. Entonces también tienen una tarea muy similar de lo que nosotros hacemos, pero en los espacios ya internacionales a nivel continente y ya pues a nivel mundial. Listo. Cuéntenos desde su experiencia cuál es el beneficio que tienen las organizaciones de primer y segundo grado afiliadas a una confederación como la de ustedes. ¿Cuáles definirían ustedes cuáles son esos beneficios? Te doy la palabra, Estefan, si quieres iniciar. Dale. Bueno, entonces, ¿cómo vender? Esto es, le digo yo a los sindicatos cuando llegan, esto es como vendiendo un paquete. No, principalmente les decimos, bueno, lo primero es que ustedes no estén solos en sus actuaciones, es que van a contar con la orientación política y jurídica de un estamento nacional, que tiene la posibilidad de tener una percepción y una mirada nacional. Las 2 centrales tenemos presencia en todo el país. La CUT, por ejemplo, pues tiene 32 subdirectivas, es decir, tiene una subdirectiva por cada departamento del país. La CTC también creo que hace presencia en casi todo el país. Luego uno pues tiene la posibilidad de tener esta mirada y de orientar al sindicato y decirle, vea, usted tiene un problema con la resolución de esta negociación. Nosotros ya tuvimos un caso semejante allí en otra ciudad, ya es caso que hemos zanjado, ve, acá está la experticia, la experiencia, y lo que le podemos contar al respecto. 2, toda la asesoría jurídica. Hay sindicatos de gran envergadura, de gran talla. Ejemplo, en el caso de la CUT, pues un FECODE, un uso, pues que pueden tener sus propios abogados. Pero para sindicatos más pequeños, de 100, 200, 300 trabajadores, pues la orientación de departamentos jurídicos como los de nosotros son muy importantes. Precisamente para no estar pues agotando sus pocos recursos en la contratación de otros abogados para acciones muy, pues en principio, digamos, muy prácticas que nosotros tenemos a la mano, tutelas, derechos de petición, etcétera. Nuestra central, por ejemplo, no hace litigio estratégico, es decir, no lleva demandas. Hay centrales sindicales en el mundo que sí lo hacen, llevan las demandas, y pues también hay un porcentaje para la central. Esto ha sido, digamos, un debate de por qué sí o por qué no, pero igual se hace el acompañamiento y se hace la vigilancia con los abogados que lo llevan, porque también con todo el respeto y el cariño por el gremio, pero hay muchos trabajadores y muchos sindicatos literal estafados por abogados. Primero, por abogados que no son laboralistas y pues se meten a llevar procesos de levantamiento de fuero, que pues son temas complejos. Si un laboralista lo ve complejo, imagínense un no laboralista. Y por otro lado, pues nos ha pasado mucho, en especial con las quejas ante la OIT, les cobran una millonada, 1, 2, 3, 4 millones por una queja a la OIT, y nosotros de manera reiterada. Entonces, compañeros, si ustedes de paso conocen los sindicatos, díganles que las centrales hacemos esas quejas gratis. Es nuestro oficio, hacerlas y llevarlas. Entonces, digamos, son toda una serie de beneficios jurídicos, políticos. Comunicativamente también tenemos departamentos de comunicaciones que les ayudan con los temas de si quieren organizar Facebook Live, imágenes para sus eventos, publicitar un comunicado de algo que esté pasando. Adicional a eso, las centrales solemos tener el tema de capacitaciones.
Entonces, todo el proceso de conferencias, charlas, foros, cartillas, por ejemplo, nuestro departamento jurídico que funciona enlazado por un proyecto de apoyo de cooperación sueca, tiene ya 3, creo que vamos para la cuarta cartilla, ya necesitamos como un mes de que se publique la cuarta de documentos pues que están al servicio de los trabajadores y pues capacitaciones de todo tipo que requieran. También ofertamos clínicas jurídicas, entonces, por ejemplo, los trabajadores tienen problemas con cosas más chiquitas como su pensión o sus cesantías. Entonces hacemos una clínica para que lleguen los 20 trabajadores a consultar su pensión, sus cesantías. A veces hasta casos de familia nos llegan, soy de ladito, llega y hacemos de todo, pero es un poco como ponemos al servicio de los trabajadores todo un aparato más grande para que sea más llevadero y más práctico su consolidación, su fortalecimiento, porque ese es un poco el propósito, no solo la atención individual, sino como todo esto va en beneficio o en procura de fortalecer a la organización, pues para que crezca y bueno, ojalá eso en la vía de crecimiento de la tasa sindical en Colombia algún día. No sé, Nati, si algo más al respecto. Está muy bien, está muy bien. Solo agregaría, digamos, la división de nuestras confederaciones, no solamente se centran a nivel Bogotá. Yo considero que nosotros debemos llegar a todos los territorios porque la problemática no solamente se da en las ciudades grandes. Y yo pues que vengo de un municipio tan pequeño donde hay situaciones del sector agropecuario, por ejemplo, que es un sector olvidado, que es un sector que ha sido marginado por nuestras políticas públicas colombianas y demás estamentos gubernamentales. Yo creo que nosotros como confederación hacemos una tarea que quizás de pronto los sindicatos solos no la pueden hacer y es llegar, digamos, desde nuestra, como de pronto diciéndolo desde el punto de vista administrativo, de centralización de la central sindical en las regiones mediante las subdirectivas, mediante las seccionales. Por ejemplo, la CTC tiene seccional en Valles, seccional en Bolívar, seccional, bueno, en casi todos los departamentos excepto 2. Si no estoy mal, Boyacá es uno. Desafortunadamente hemos intentado de muchas maneras poder allí crear nuestra seccional, pero la resistencia de grupos políticos y económicos ha sido muy difícil. Nosotros hemos tenido la desafortunada experiencia de no hay voluntad por parte de digamos, las políticas públicas del departamento y tampoco, aun cuando sé que se firmó un pacto de trabajo decente, pero digamos que la resistencia de los trabajadores en el sector, por ejemplo, minas, sector agropecuario, tratamos mucho el sector de la caña de azúcar con los molinos de panela, los trabajadores que trabajan en este sector. Ha sido muy difícil, pero bueno, nosotros hacemos la tarea y creo que ese es un punto importante de las confederaciones, como de poder llegar y no solo, y apoyo mucho lo que decía Estefi, como si esta experiencia en Valle del Cauca me sirvió para Boyacá, si esta experiencia en Bolívar me sirvió para Magdalena, no sé, es como las experiencias que también se pueden aplicar positivas en cuanto a la defensa de los derechos. Entonces, es un poco esos los beneficios. Y la unidad hace la fuerza, y si nosotros podemos reunirnos en una sola organización, creo que tenemos fuerza y podemos atacar los diferentes frentes que por años pues, nos han vulnerado y han querido retroceder en cuanto a los derechos. ¿Ustedes como confederación tienen alguna incidencia en los procesos disciplinarios internos de las organizaciones sindicales o ese tema es de autonomía? Ahí sí, ahorita lo tomaban, entonces sí sería interesante cómo actúa la confederación en esos aspectos. Ese tema, no sé, Nati, en CTC cómo lo manejen, pero eso ha sido, yo creo que ya tengo como 2 diplomados en ese tema. Porque ese fue mi estreno en la central. Cuando recién llegué a la CUT, el gran problema es que muchas organizaciones internamente presentaban dificultades, desacuerdos, porque pues puede pasar. Es una sociedad de divergencias y de pensamientos diferentes, no estamos exentos de eso. Y digamos que lo primero a lo que acudían era a que si internamente no podían absolver sus conflictos, llámese que un trabajador robó un dinero
o lo expulsaron porque es uribista y el sindicato es de izquierda, bueno, cualquier cosa, pues por citar una denominación, ni más faltaba, no estoy sentando un precedente político acá, ni mucho menos, o el sindicato cree que se robó un dinero y el fiscal dice que no, bueno, toda esa serie de conflictos internos que pueden pasar en la organización. Cuando ya internamente la Junta o la Asamblea, que me imagino que ya han visto un poco estos elementos, ni la Junta Directiva ni la Asamblea del Sindicato logran dirimirlo, dicen ellos, pues como pertenecemos a una central, a una federación, este va a ser mi segunda o tercera instancia. Y si estos no me funcionan, yo voy y demando ante el ministerio o ante un juez laboral. Es como la práctica, incluso a veces, discúlpeme un segundo, yo conecto esto, incluso a veces... me mueren con todo. A veces se saltan a las, bueno, se saltan no, dicen no voy a ir a la central, no voy a ir a la federación, no me funciona acá con el sindicato, vamos a demandar de una vez o a requerir al Ministerio del Trabajo. Número 1, las centrales no somos una segunda o tercera instancia, porque precisamente lo que planteamos es que toda organización sindical goza de autonomía, goza de dirimir los conflictos de su organización al interior de su espacio. Por ende, incluso la intromisión de una central o de una federación sin el pleno consentimiento del sindicato, pues tiene límites y sería excesivo en términos de vulnerar esa autonomía sindical. Número 2, por ende, ni administrativamente ni procedimentalmente se contempla que seamos una segunda o tercera instancia. Entonces nos pasa mucho que nos dicen, entonces ya pasó a la central y ahora esperamos su definición y lo que usted diga es inapelable o es apelable. Bueno, entonces por eso una súper recomendación cuando ustedes además asesoren sindicatos, compañeros y compañeras si les corresponde, dejen unos estatutos, pero vean, y de la mano de los estatutos un código de ética. La mayoría de organizaciones sindicales no conciben la realización de códigos de ética, de reglamentos de códigos de ética, y esas son fundamentales, porque permite dirimir todo. O sea, si usted pone cada detalle clarísimo, no necesita ni ir donde un juez, ni al ministerio, ni a las centrales, a ningún lado. Usted internamente dirime todo. Muchas veces lo que hacemos las centrales es acercar los espacios, acercarlos, tratar de que se concilie, pero pues como hasta ahí. Mi opinión, le entrego la palabra a Nati, no sé ustedes cómo lo manejen allá. Bueno, esta pregunta, doctora Erika, yo la puedo tomar desde dos puntos de vista. Uno, el que ya muy bien desarrolló Steffi, que prácticamente nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tratamos de que las organizaciones gocen de autonomía y no ingerir, porque si nosotros siempre decimos que el gobierno no tiene que ingerir o las organizaciones externas no tienen que ingerir la autonomía y la libertad sindical, pues nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? La idea no es nosotros imponer nuestros lineamientos en las organizaciones, sino que las organizaciones mismas puedan, con los fundadores, con sus trabajadores, adecuar sus estatutos y demás conforme a sus necesidades. Esta pregunta también, no sé si puede verse desde el punto de vista de si nosotros como confederación podemos participar en los procesos disciplinarios de los trabajadores en las empresas, los que les hacen las empresas, ¿sí? También se puede ver desde ese... Pues comento que muchas empresas, precisamente, hay firmas aquí de abogados, empresas que se encargan y son especialistas en acabar sindicatos. En serio que existen y muchas en nuestro país y de renombre. Y digamos que estas empresas también asesoran de cómo crear los reglamentos internos y los procesos disciplinarios. Y muchas veces siempre cohíben que los trabajadores inclusive lleven abogados, que ellos puedan sentirse como representados y con las garantías jurídicas, porque es que aquí los procesos disciplinarios en este país son procesos donde usted ya van a juzgarlo, ya no es a escucharlo, sino es una situación y pues hemos tenido experiencia y sé que la CUT y la CTC sí tratamos de apoyarles, estudiamos el caso, obviamente, porque también hay que dejar claro aquí, y la CTC siempre tiene un lineamiento de transparencia. El trabajador que sea mal trabajador,
que no sirva, el sindicalista que quizás no haga quedar bien y sea un ejemplo, porque es que los sindicalistas tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser mejores que los demás, tenemos que hacer las cosas de tal manera de que puedan decir, vea, él es un representante del sindicato. Entonces, nosotros siempre en la CETES hemos dicho, bueno, si el trabajador es un trabajador que ha demostrado ser y cumplir con sus obligaciones, es un trabajador que conoce cuáles son sus responsabilidades y las cumple a cabalidad, nosotros sabemos que aquí hay mucha persecución y los procesos disciplinarios son el mecanismo más facilito para poder despedir a un trabajador. Entonces le buscan la falta, buscan de qué manera poder despedirlos y pues lo tienen que hacer cumpliendo el debido proceso, aunque muchas veces no se da, pero sí hay mucha resistencia de las empresas a que la CTC o que las confederaciones participen porque saben que nosotros tenemos experiencia, experticia en el tema del debido proceso, de persecución sindical, de cómo identificar si eso no es una persecución sindical, si es una represalia porque el trabajador es sindicalizado. Algunas empresas sí lo permiten, entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he podido participar en varias audiencias de descargo, por ejemplo, diligencias de descargo, yo participo. No me dejan o aportar o opinar o decirle, sino al final, si yo hablo con él de manera tal de que se le garantice a él primero asesorarse de su abogado, pues lo hacemos, pero ahorita con la virtualidad complica mucho el tema porque ya se están implementando procesos disciplinarios y audiencias de descargos virtuales y así es un poco complicado por también el tema probatorio, pero sí participamos cuando se permiten, pero no hay como una obligatoriedad y no hay una ley que diga que las confederaciones pueden participar en los procesos disciplinarios de los trabajadores, pero siempre les apoyamos. Yo por lo menos tengo aquí, por ejemplo, si es persecución sindical, si identifico que es un tema, por ejemplo, cuando el trabajador, y que pasa mucho en el sector de flores, lleva 20, 18 años, ya son trabajadores que no han dado toda su vida, su salud, sus esfuerzos, su energía física a la empresa, pero ellos quieren que siempre sean productivos, que siempre den más. Entonces, antes ustedes tenían que revisar 5 camas de flores, ahora tienen que revisar 22 camas de flores. Y la persona, vea, lleva 18, 20, 22 años trabajando en la misma labor. El sector del agro es el sector más, ese es el segundo con la mayor tasa de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Entonces, digamos que siempre manejo como ese formato, si es por tema de salud, si es por tema de persecución sindical, y ahí en base a los hechos o los argumentos de la apertura del proceso disciplinario, pues hacemos la defensa, le pasamos un escrito para que el trabajador y la persona de la comisión de reclamos pueda siempre apoyarles en una muy buena defensa. Sí, me parece muy interesante. 2 cosas. La primera, si no solucionan problemas internos, los sindicatos, pues ¿cómo van a solucionar? Si no se unen para un problema interno, como es la conducta de un afiliado, ¿qué capacidad o qué fuerza van a tener frente a la lucha con la empresa en un proceso colectivo? Y por el otro lado, desde la experiencia estoy completamente de acuerdo, cuando el proceso disciplinario lo lleva a la empresa, ya prácticamente se sabe que el trabajador va a estar despedido. Entonces, ay, sí, eso es muy, muy cierto. ¿Cómo toman ustedes como confederación o central unitaria el trato diferenciado y sobre todo las limitaciones que existen en la norma laboral en Colombia frente a los sindicatos? Es decir, si hablamos de huelga, ya sabemos que la confederación o la federación no pueden declarar huelga. Si hablamos y eso, huelga es un tema general, acá no hay distinción de huelga, si es por una cosa, si es por la otra, si es imputable al empleador, si es contractual. Y frente a las convenciones colectivas y pliegos de peticiones, en fin. ¿Cómo toma la Confederación ese trato diferenciado aquí en Colombia? Pero perdóname, profe, ¿en qué sentido ese trato? No, creo que no entendí bien la pregunta. ¿Ese trato diferenciado que tú planteas, hacia qué enfoque o en qué sentido?
con relación a las facultades que tienen los sindicatos. Ah, ¿tú te refieres, por ejemplo, que no podemos participar o declarar una huelga? También, Exactamente, sí. negociar. Sí, Los centrales, que las centrales no podemos negociar o declarar huelga. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No sé, Nati, si tengas algo sobre el punto o contamos lo de la comisión de expertos. Sí, Estefi, por favor, gracias. Listo. De hecho, ay, yo les confieso y le confieso, profe, no sé si me toque devolverme, juepucha, pero yo soy mala para los artículos. Yo no me los memorizo, no me los grabo, pero hay un artículo por allá en el Código Sustantivo del Trabajo que habla sobre los derechos de las organizaciones a negociar y demás, ¿cierto? Digamos, en la teoría se plantea que todas las organizaciones tienen este derecho. Digamos, eso también nos lo deja un poco la teoría interpretativa. Todas las organizaciones tienen derecho a la negociación colectiva, o por lo menos se refiere a la negociación colectiva. Creo que con lo de huelga, el código sí es más, omite, digamos, realmente no menciona, no recoge el tema de las de tercer grado, las centrales sindicales o las federaciones sindicales. Luego, cuando nos remontamos al convenio 87 y al convenio 98, que son nuestra Carta Magna, la Biblia de los abogados laboralistas en materia laboral colectivo, el convenio 87 y convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, para arriba y para abajo esas dos. Cuando analizamos especialmente estos convenios, identificamos que se plantea que estos derechos a ejercer la libertad sindical, a ejercer la práctica sindical y con ello todas las actividades y todos los deberes y funciones que se deriven de ello, es parte de todas las organizaciones independientemente su grado, independientemente su conformación. Allí, por supuesto, el espíritu del convenio es identificar y es indicar que cualquier organización, cualquiera sea su conformación, tiene esos derechos naturales a organizarse y a ejercer sus actos sindicales. Cuando dicen ejercer actos sindicales, por supuesto, se refiere a todo aquello que esté encaminado al punto. Convenio 98, la negociación, la posibilidad de que planteemos posiciones, puntos o solicitudes a esa contraparte, a esos empleadores. Y eso es además también un debate que hoy de hecho está presente y muy, muy, muy vivo con una discusión que hay, yo creo que tú has visto, Nati, entre la federación, acá sí hay quienes les gusta el fútbol, hoy estamos en un fuerte debate entre la Federación de Fútbol y Acolfutpro, la Asociación de Futbolistas de Colombia. Porque Acolfutpro presentó las peticiones, sus peticiones válidas como trabajadores, como gremio de trabajadores del fútbol, a la federación directamente y a la DIMAYOR, no al club. O sea, no se lo presentó al Club Millonarios, al Club Santa Fe, al Club Envigado, Junior, me perdonan si me salto alguno que les guste, sino a la federación que los integra y los representa. Entonces, así como hay una discusión con el reconocimiento de que la federación o la negociación o la central negocie o plantee huelga, porque conciben que el código sustantivo no lo reconoce, también patriotas dicen Nata, también se ha planteado la divergencia de que pueda un gremio de sindicatos negociar de manera directa, no con el empleador, sino con el gremio que representa a los empleadores. Llámese esto negociación multinivel, por ejemplo, o negociación por rama. A lo que la Comisión de Expertos, que es un órgano de control de la OIT, ha dicho ahorita en febrero que emitió un informe que nuevamente invita, porque además dice, nuevamente invito a Colombia, muy sutilmente, nuestra querida OIT, por supuesto, pero dice, nuevamente invito a Colombia a que reconozca que es posibilidad de todas las organizaciones, ya mientras de pronto no tienes cuenta un poco más, busco exactamente, acá tengo a la mano la recomendación y se las leo, exhorta al gobierno colombiano a que se modifique la legislación, artículo 428, 420 algo así, para que se permita la negociación multinivel, para que se permita el derecho de huelga a todas las organizaciones, incluidas las de tercer nivel,
etcétera. Entonces, lo que evidenciamos es una normatividad en Colombia muy sesgada, muy cerrada. Aún muchos abogados del derecho colectivo decimos que en Colombia aún estamos muy en la línea del derecho laboral individual y del derecho laboral basado en código sustantivo. Y quienes somos constitucionalistas, yo además les contaba al principio, cuando hice mi especialización en público, yo creo que primero fui constitucionalista que laboralista, y decimos, Colombia carece profundamente de un laboral constitucionalista y de un laboral internacionalista, porque recoge meramente principios del código sustantivo, desconociendo mucho los elementos internacionales, que son más garantes, amparan mucho más, y pues omitiendo también la Constitución en muchos de estos escenarios. O sea, a propósito de la discusión, no se trata de cambiar la Constitución, perdón. Ahí están muchas de las cosas, pero pues no se cumplen, ¿cierto? Es como un poco, si quieres, Nati, y yo voy buscando exactamente la recomendación que dijo la comisión de expertos en febrero para el tema. Claro que sí, pues no solo como manera de reflexión, me gusta mucho lo que dice Estefanía, porque considero que el temor de los poderes económicos y de los gobiernos a la negociación multinivel o negociación por rama es porque somos más fuertes, porque somos todos. Acá no es el sindicato este o la empresa este, aquí somos todos los bananeros, aquí somos todos los trabajadores, no sé, los médicos, todo el sector salud, todos. Entonces, sí sería muy importante, y creo que en la cura hay una experiencia bastante para resaltar de una negociación multinivel y que ha sido como pionera de la importancia que a nosotros nos debe dar el hecho de forzar y de siempre desde la academia, desde el área profesional en que nosotros nos desenvolvamos, preponderar por estos principios constitucionales y también por estos principios y estas normativas internacionales, porque lo que ella decía, nos quedamos revisando el código y es que dice aquí la ley, el artículo, pero pues estamos en un Estado social de derecho, pues revisemos qué situaciones debemos cambiar, y muchas cosas se han cambiado por línea jurisprudencial, pero desafortunadamente aquí las limitantes están en el poder económico y político, que dificulta mucho. Las centrales los han intentado. Fíjense ustedes, por ejemplo, la fuerza que tiene una negociación tipo los maestros, FECODE. Es una negociación que uno dice, vea, es un ejemplo que nosotros, si pudiéramos tener esa posibilidad de negociar a ese nivel, sabemos que pues vamos a ser más fuerte, que no es allá el sindicato de 20 trabajadores peleando con una multinacional y con 3 empresas asesoras externas especializadas en acabar sindicatos, sino, bueno, que es de, yo, por ejemplo, valoro inmensamente esos sindicatos, pero sí podemos tener como esos espacios. Ya creo que Steffi encontró el texto. En efecto, en la página 156 del informe de la comisión de expertos, que ustedes ya conocen, si no nos indican y se los hacemos llegar, está el llamado explícito a que modifiquen ese artículo concretico. Sí, eso es muy cierto. Y además, el hecho de que desde el 91 se le está diciendo al Congreso, oiga, señor Congreso, usted debe modificar la norma laboral y acomodarla a precisamente el Estado social de derecho y los derechos laborales mínimos que consagra la Constitución política. Y pues a la fecha de hoy seguimos esperando el Estatuto del Trabajo, pero bueno. Entonces, y eso también lo relaciono con mi siguiente pregunta. ¿Cómo consideran el papel del Estado frente al derecho laboral colectivo de las organizaciones sindicales? A todo nivel, historia. ¿Lo protege o lo vulnera? Todo tuyo, Nati. ¿Qué piensan? ¿No? Bueno, yo creo que la historia lo dice todo.
en CTC nosotros tenemos una historia muy triste, un antecedente muy triste que es el secuestro y posterior asesinato de nuestro presidente. Lo secuestraron el M-19 y el gobierno no dio ninguna garantía y posteriormente, después de él enviaba cartas para solicitar al gobierno hiciera todo lo posible para que lo liberaran, pero el gobierno pues no tiene esa voluntad y no ha tenido esa voluntad política de proteger y garantizar a los líderes sindicales y a los líderes sociales en general. El movimiento sindical colombiano siempre ha estado marcado por el conflicto armado, siempre, dado que los mecanismos de protesta, de presión, siempre han sido etiquetados como subversivos. Entonces las organizaciones sociales, los revoltosos, los subversivos, los de izquierda, y digamos que eso ha generado que sean recriminadas, agredidas y no exista esa voluntad del gobierno en protección y desde las diferentes líneas. Vean ustedes el ataque que se da, por ejemplo, a estamentos como la JEP, por ejemplo, las medidas de protección en el CERREM o todas estas situaciones que se deben dar en cuanto a la seguridad y la vida de los líderes sindicales. Muchos les toca irse del país, muchos tienen que dejar sus tierras, sus territorios para poder proteger a sus familias, porque el que tiene la lucha en las venas pues la da toda, pero aquí se trata de un tejido social que se va rompiendo. Considero que digamos que lo que vemos día a día en la coyuntura nacional cada vez pues es más triste que la defensa de los derechos humanos, que poder tener esos espacios de transparencia, de diálogo, pues se ven vetados por muchas cosas. La persecución, las amenazas, los asesinatos de los líderes sindicales, que yo no estoy diciendo que los actores del gobierno, ¿sí? No estoy diciendo esto acá, pero sí tiene que haber una responsabilidad de protección que no se da. Acá matan a diario, acá nuestros sindicalistas todos los días, a nosotros nos mataron hace 2 meses un sindicalista que llevaba amenazado desde hace 4 años, pero la UNP decía que no significaba que él no significaba o las amenazas no significaban ningún peligro y que por ser líder sindical no se encontraba que tuviese riesgos para su vida y para su familia. Y todos los días pasa, son historias de todos los días, las amenazas, las chuzadas ilegales que ya vimos. Nosotros sabemos de un compañero que hacía parte inclusive de la Comisión Especial de Tratamiento de Casos ante la OIT, SETCOI, que tuvo que irse del país después de años y años de lucha defendiendo los derechos, porque estaba en esas chuzadas y en esos seguimientos que estaba haciendo el ejército, y que fue escándalo el año pasado a principios de mayo. Entonces, pues desafortunadamente considero que no hay políticas, que no hay protección de los líderes sindicales, ni en la teoría ni en la práctica. Muchas veces ustedes van a ver los informes del gobierno a las entidades internacionales, esto aquí es una maravilla, aquí todo se cumple, aquí no hay asesinatos, esos son problemas familiares o conflictos entre muchas veces lo dicen claramente, delincuenciales. Entonces, de verdad que es muy triste que nosotros no tengamos claro. Además, algo, y es que se habla mucho de los asesinatos, las amenazas, los secuestros de los líderes sociales, pero aquí hay un factor diferenciador que tenemos que tener en cuenta y es los líderes sindicales. Muy poco se habla de los líderes sindicales como tal, y es que esto es a diario. El sector de la educación, los profesores y sobre todo los profesores rurales, todos los días tienen que ver esta situación, tienen que pasar por diferentes tipos de violencia. Es que no solamente es la violencia de la amenaza, no es solamente la violencia de la extorsión. Hay muchos tipos de violencia que son un poco más subjetivos, más de yo nací aquí y quiero ejercer mis derechos aquí en este territorio, pero tengo que irme, tengo que dejar mi casa, tengo que dejar mis raíces porque está en peligro mi vida. Entonces, son muchas cosas. En definitiva, considero que en este punto específico
no hay garantías, no hay protección y además que no les gusta hablar de eso. En este país no les gusta hablar de los asesinatos de los líderes sindicales, no les gusta hablar de la historia, lo que yo les decía de José Raquel Mercado. Hace poco estaba también en un espacio académico y compartía esta situación y mucha gente ni conoce la memoria histórica del asesinato y de la afectación al movimiento sindical. Es nula, la gente, los jóvenes, los estudiantes no conocen la historia de los miles de muertos, no conocen, vea qué pasó en la masacre de las bananeras, qué es eso, de dónde salió eso, por qué el 1 de mayo, por qué el 1 de mayo en nuestro país, porque sabemos que hay un contexto internacional del 1 de mayo, pero es que también en nuestro país hemos vivido masacres. Entonces, respondiendo a tu respuesta, pues desafortunadamente no, ni la institución, ni tampoco viéndolo desde el punto de vista de la protección misma de lo que hablaba Estefi, el marco constitucional de un Estado social de derecho. Sí, de hecho, un ministro de Defensa hace relativamente poco decía líos de falda. Eso dijeron, eso de todo se dice, de hecho justo estaba mirando acá el dato, permítame contarles rápidamente que entre 2016 y 2020, en el marco del proceso de paz, y eso sin contar de ahí para atrás, como dice Nata, que hay bastante historia, solo durante estos 4 años, este informe es a junio del 2020, ocurrieron 900, aquí va a dar el dato y se le pierde, 943 actos de violencia antisindical contra trabajadores. Es decir, de todas las violaciones a derechos humanos, 940 y piola fueron específicamente, 998, perdón, violaciones a la vida e integridad de los trabajadores. De estas, 119 fueron asesinatos. Para darles un dato rápido, entre enero a final de 15 de mayo aproximadamente del 2021, se tienen registradas y depuradas hasta hace 3 días 54 violaciones a trabajadores. Y eso sin contar con que hay todavía varios casos de CTC y CGT que no han sido compilados y depurados. De CGT y de CTC tenemos pocas aún. Luego, estas pueden ya llegar perfectamente a las 80 y piola casos contra la vida de sindicalistas solo en estos 4 meses y medio, más los casi 1000 que les cuento entre 2016 a 2020. Solo adicionar a lo que dice mi colega Nata, y es, en el mundo entero hay una discusión entre empleadores y trabajadores, pues es parte del proceso de la negociación colectiva y del derecho laboral colectivo y lo que piden los trabajadores, lo que otorgan los empleadores, pero la gran discusión es que se otorguen garantías, que los trabajadores puedan plantear sus peticiones y sus solicitudes en un ambiente, pues, donde no, ni los maten porque los piden, ni que pierdan además la fe o la esperanza cuando los despiden, porque esa es otra forma de violencia, a mi modo de ver, y es, despídalo, que se va a demorar 4 años en el proceso de reintegro. Tenemos 4 años, tenemos un acceso a la justicia, eso hablábamos con Nata el lunes, creo, deficiente, pero deficiente. Entonces llega un trabajador a consultarte y uno dice, ya no sabe uno qué es peor. O sea, lo mando por la vía del ministerio o la demanda o venga a ver la tutela. Uno ya no encuentra herramienta porque todo es demorado y cada vez con mayor negativa hacia los trabajadores. Estamos precisamente entre las organizaciones laborales que nos rodean, las centrales y la plataforma laboral, que es un espacio de varias organizaciones laborales, haciendo un estudio sobre, durante el pico de la pandemia, durante todo el periodo de pandemia, cuál fue el acceso real a la justicia de los trabajadores. Esperamos pronto, 1 o 2 meses, ya tener listo este informe, pero un poco lo que nos demostró es que ni siquiera las tutelas. O sea, esa vía que antes el trabajador decía, no, ahí se van a dar cuenta que es que yo estoy embarazada y no me pueden despedir, ni siquiera las tutelas. Entonces, creo que son 2 tipos de violencia. Porque por un lado el trabajador dice, si me organizo y peleo, puede que me asesinen, puede que me amenacen. Y por otro lado dice, bueno, pero y si me echan por pelear, o sea, no me amenazaron, no me mataron, pero me echaron,
¿Cuándo voy a tener justicia? Creo que es un país que sin estas dos garantías, pues eso también puede ser un poco la causa de ese 3.8 de tasa de sindicalización tan baja que tenemos. Pues los trabajadores se encuentran en escenarios muy adversos. Muy adversos. Sí, de hecho, he encontrado también mis clientes, ahí sí, yo también soy litigante, y mis clientes son, doctora, ¿cuánto hace falta? Pero mire que llevamos tantos años y yo, ¿y lo que le hace falta? Y lo que le hace falta, sí, y también clientes de otros abogados, doctora, es que yo quiero saber por qué ese abogado me demora tanto el proceso, y yo le digo, no, si antes era demorado con este tema de la pandemia, usted no se imagina, les digo yo. Entonces, también lo que ustedes también decían, entre nosotros, abogados, también debemos protegernos porque nuestro gremio es tiene muy mala fama. También por los que hacen mérito, pero también entre nosotros mismos debemos ayudarnos. ¿Qué opinión tienen de los pactos colectivos? A las dos nos apasiona, pero le cedo la primera palabra a Nata, porque ese tema nos pucha. No, el pacto colectivo es la medida perfecta para acabar con la organización sindical. Desafortunadamente, y más en un país como Colombia, donde nosotros escuché una palabra ayer que decía que somos un laboratorio de peores prácticas laborales, y aquí sale para el mundo. Entonces, es así, el pacto colectivo en este país se utiliza para desestimular la organización sindical. Entonces, nosotros hicimos y logramos mediante negociación colectiva que les dieran 2 panes al desayuno, pero por pacto colectivo les vamos a dar 4 panes. Entonces, ¿yo qué hago en la organización sindical si es que allá me dan solo 2 y en el pacto me dan 4? Y además aquí tengo que pagar cuota sindical y además aquí tengo que ganarme a mi jefe todos los días diciéndome, es que usted como es sindicalizado, es que allá los del sindicato. Esa es la historia de nuestro país. Si primero hay pacto, entonces ese es el techo de la negociación colectiva. De ahí ya no podemos pedir absolutamente nada porque es que es el derecho a la igualdad. Ahí sí hay derecho a la igualdad. Ahí sí hay derecho a la igualdad. Vean, esto se maneja mucho y hablo mucho del sector de flores porque es que es el sector más, en estos momentos que estoy asesorando, donde más se vulneran las condiciones laborales de los trabajadores y sindicales. Allí nosotros hemos logrado con un sindicato, hay una empresa que tiene 1.800 trabajadores y tenemos sindicalizados 12 personas, pero no importa, rompemos el pacto, iniciamos el camino. Yo les digo a las compañeras, ustedes son unas valientes, ustedes están enfrentando, no voy a decir los nombres, a 3 firmas de abogados de renombre, a una empresa de 1.800, a una multinacional que exporta flor al mundo entero. Y les incomoda porque a las empresas no les gusta que exista así sea un sindicato de 3 o 4 trabajadores. Y siempre van a buscar cómo afectarlos. Entonces, los pactos sindicales en este país, desafortunadamente, es una herramienta que tiene el empleador para desestimular la organización sindical, para que no se fortalezca la organización sindical, para que no crezca. ¿Por qué? Porque pues el trabajador no paga cuota sindical, tengo los mismos beneficios, inclusive mejores, entonces no me voy a sindicalizar para ganarme además estar estigmatizado allá al del sindicato, porque al del sindicato siempre lo van a tener el jefe. No solamente es que a veces tenemos la concepción de que es allá el gerente general ni los ve a los trabajadores. Son los jefes que están todos los días ahí, que están revisando la actividad de los trabajadores. Es que usted es del sindicato. Ya va a pedir permiso sindical. No son unos perezosos, es que no quieren trabajar. No saben lo que uno hace en un día de permiso sindical. Yo realmente cuando acompaño a los trabajadores en un día de permiso sindical les digo, oye, ustedes tienen 8 horas de permiso y llevamos 12 horas trabajando. Entonces, sí estoy en completo desacuerdo con el pacto sindical y además porque hay mucha protección. Lo que decía Estefanía, si vamos a la justicia ordinaria o vamos a la acción de tutela, la respuesta es no, pues el pacto sindical es legal en Colombia y además sí hay un derecho a la igualdad, no podemos tener trabajadores con mejores condiciones, pero cuando le aplican a
al pacto, pero cuando nosotros somos los que vamos a solicitar la igualdad, entonces ahí es a la inversa. Entonces, ¿a usted debió haber impugnado el laudo arbitral o debió irse a tribunal de arbitramiento si no estaba contento con lo que estaban ofreciendo? Entonces, ahí siempre nosotros como trabajadores vemos graves dificultades para el fortalecimiento de la organización sindical. No, solo quería adicionar a lo que Nata explica el tema de la igualdad. Constitucionalmente, y a mí me encanta el ejemplo, que es una imagen además muy gráfica, donde ponían dos niños, creo que tratando de ver por una reja, y los dos niños tenían la misma banca, pero eran de diferente estatura. Claramente el niño bajito miraba así, y el niño alto miraba perfectamente. Es increíble que en Colombia se pregone una igualdad entre pacto colectivo, que es de trabajadores no sindicalizados, y convención colectiva de trabajadores sindicalizados, cuando toda luz, como ya lo ha explicado Natalia, no son condiciones similares, no son condiciones semejantes en las que tienen que negociar. Luego, hemos señalado por todo lado la discriminación, la desigualdad que eso implica, pero además, vuelve y juega, se los ha dicho la OIT. En febrero de este mismo año, en el mismo informe de la Comisión de Expertos, la OIT le dijo a Colombia, y le reitero, que no es positivo que se tengan acuerdos con trabajadores no sindicalizados en sitios donde se tenga sindicato. Me lo dijo la OIT. Uno dice, pues esto es de locos, uno no entiende, hasta la OIT se los dice, pero bueno, en un país donde no dejan entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacer vigilancia, pues ¿qué más podemos esperar? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo recibieron esa sentencia de la Corte en que falló a favor de Avianca por el pacto colectivo? Que condenó, perdón, a Avianca por el pacto colectivo que tenía con trabajadores no sindicalizados. Pues digamos que estas sentencias, tanto esta como la de la huelga, doctora y compañeros y compañeras, digamos que han sido positivas en términos de sentar un precedente para la entidad, para los trabajadores, pero no han tenido la posibilidad, y nuestra preocupación, y así se lo hemos hecho ver a la OIT en los memorandos y memorias que hemos enviado, y es que no han logrado impactar en la modificación de la modificación normativa y por ende de las actuaciones hacia el resto de entidades o empresas. Lo que primero que nos plantea un empleador cuando le citamos las sentencias, pacto o de huelga, o le citamos las observaciones de los órganos de control de la OIT, es que a la primera nos dicen, es un caso interpartes, eso no es con nosotros. No ha hecho línea jurisprudencial, no hay más de 3 para que entonces se considere un precedente. Pero pues, número 2, ante las referencias de los órganos de control de la OIT, hay una posición de los gremios empresariales, liderada por los gremios empresariales, etcétera. Dijo Nata, me voy a reservar el derecho, pero bueno, abiertamente igual lo han dicho, que plantean que las recomendaciones de la OIT, no la que, me imagino que ustedes están viendo con la doctora, no la recomendación, convenios, recomendaciones, no estas recomendaciones, sino las que emanan de los órganos de control de la OIT, no son vinculantes, que son simples sugerencias, que vamos a ver si las recibimos cariñosamente. Un poco lo que decimos es, estas recomendaciones es lo que ha sostenido el movimiento sindical y los asesores jurídicos del movimiento sindical en el mundo. Si estas recomendaciones salen de su relación con el convenio de OIT, o sea, dice, cumpla de esta forma porque el convenio así lo emana o así lo exhorta, es decir, yo le hago esta recomendación basado en el convenio, pues tiene ligación con el convenio, luego debería ser de obligatorio cumplimiento porque no nace de la nada. Es como si a nosotros nos dijeran, respete el derecho a la protesta de X forma porque así está en el artículo de la Constitución. Tiene una base constitucional, luego tiene que acatarse y cumplirse, pero pues
Eso es la lamentable realidad de cómo, aunque saludamos estos fallos constitucionales, estos fallos de sentencia tan importantes, pues aún estamos en una brega para que sirvan más allá del caso interpartes, correcto. Y contrato sindical. ¿Qué tal esa figura de contrato sindical? Nata. Bueno, el contrato sindical, vea, yo aquí les aclaro, una cuestión hay dos puntos de vista, ¿no? Aquí no hablo desde el punto de vista de la CTC, porque digamos que frente a ello, pues, cada quien tendrá, y además existe una política que claramente no está avalando el contrato sindical. La CTC siempre ha sido enfática en que esa es otra figura muy parecida a la figura de intermediación y que además desfigura la organización sindical y el fin del movimiento sindical. Entonces, a manera personal, yo encuentro que esta figura es o sea, traída de todos los cabellos. Yo siempre la he tratado de revisar, de leer, y yo digo, bueno, como profesional y como abogada, digo, no sé, y quisiera conocer cuál fue el fin del contrato sindical. Yo quisiera preguntarles a nuestros legisladores cuál fue la figura para crear el contrato sindical en Colombia. Entonces, considero que desde mi punto de vista personal, profesional, no es una figura que armonice la esencia de una organización sindical en cuanto a la relación laboral. Existe una relación laboral de subordinación que, gracias a, bueno, la historia y también a quienes han estado presentes en todo el tema de luchas y el movimiento sindical laboral, se logró que se reconociera hace muchos años esa subordinación. Entonces, esta figura de contrato sindical desfigura la Le pasó algo a la conexión de Nata, ¿cierto? Parece, sí, no sé. Ok, bueno, no, mientras ella retoma, debió haberse le pasado algo a la conexión. Concluyendo el punto que explicaba mi colega, y también lo dijo la OIT, qué pena, pero es que esos informes de la Comisión de Expertos de la OIT son tan poco conocidos y son tan esclarecedores, tan importantes, porque es la forma en que la OIT le está haciendo llamados al país, a Colombia, y acá pues sigue sin escucharse. Esta también mencionó el tema de que la naturaleza de las organizaciones sindicales, como ya le explicaba Natalia, pues es una en función de actuar por los derechos y el bienestar de los trabajadores. Entonces, cuando el sindicato asume figura de, porque contrato sindical es asumir figura de, soy representante del trabajador, pero también soy el que media como especie de empleador entre el otro que me contrata. Entonces, dale, Nati, estábamos aquí mientras que te Qué pena con ustedes, no, es que sin querer cerré la ventana, no tengo descargado el Meet, entonces se cierra. Bueno, entonces les decía que, bueno, no sé, si quieres seguir, Steffi, tranquila, yo ya estaba terminando, ya no tenía más nada. Entonces, pues, no se respeta esa naturaleza. La mayor preocupación es con el sector salud. De hecho, el 94% de los contratos sindicales están en el sector salud. Luego es un tema bien complejo, luego lo que el gobierno cada rato dice, pero es que la norma lo permite y el sindicato pues tiene derecho dentro de su independencia a ejecutarlo. Pues no, pues ahí sí hay autonomía sindical y independencia, pero ha sido un reiterado llamado a decir, si usted es sindicato, pues represente a los trabajadores y no asuma figuras de presuntos empleadores o intermediarios, sería como un intermediario que no le corresponde. Yo a veces digo, el sector más olvidado, los campesinos. No, también los de salud. No, yo digo, no, todos, desde muchas perspectivas son ahí sí marginados y efectivamente los primeros derechos que recortan son los sociales. En efecto, profe. Desde su opinión,
¿Un sindicato bueno o malo para las empresas? ¿Qué opinan? Ya No, es opinión propia. no, el movimiento sindical o un sindicato dentro de una empresa, la razón de ser es precisamente equiparar y poner en un equilibrio, en una balanza, donde somos iguales, donde podemos todos ganar en esta, digamos, dinámica de la economía, pero no que unos crezcan económicamente y los otros por debajo siempre, inclusive retrocediendo. Este tema de la pandemia ha generado retrocesos inmensos en el tema de los derechos laborales y en la práctica. También nuestra inspección, como no sé, creo que lo nombrabas, Steffi, la inspección en este país laboral es nula. Y la sistemática negación de derechos de nuestra rama que se debe encargar de proteger los derechos no lo hace. Entonces, digamos que el sindicato, aunque muchas dificultades se van a presentar desde el momento mismo de la organización, porque hay que hacerlo, sí, de manera clandestina, porque si se enteran, pues al otro día simplemente ya no estamos en la empresa. Desde eso a mí me da mucha tristeza y se los digo compañeros y compañeras que es muy triste que en Colombia uno tenga que crear un sindicato a la 1, 2 de la mañana. Así nos ha tocado a nosotros en la CTC y realmente en la práctica eso me parece que es triste, que es devastador en un Estado social de derecho donde inclusive yo veía y he tenido la oportunidad de participar en algunos espacios internacionales donde en otros países el sindicalismo, ser parte de un sindicato es un honor, es una honra, donde el sindicalismo es un actor trascendental, sociopolítico, donde se le reconoce, donde hace parte. Aquí definitivamente pues no. Y además de ello, pues tenemos que hacer miles y miles, buscar miles de estrategias para crear una organización sindical y para mantenerla, porque esa es la otra, ¿no? Mantener la organización sindical es muy difícil. Pero considero que hay experiencias muy positivas, sector bancario, por ejemplo, donde tenemos sindicatos importantes, el sector de la caña de azúcar. Vean ustedes una experiencia muy bonita que tenemos con el sindicato de Sintra Colombina, donde el 97% de los trabajadores está sindicalizado y es una empresa que ha sido abanderada internacionalmente por sus buenas prácticas laborales y porque tienen un sindicato fuerte, porque hay un diálogo social que fluye en todas las situaciones. No, para esto sí lo busco, para esto no. Entonces, ahorita sí están buscando los sindicatos para revisar convenciones colectivas y para que miremos estrategias, porque es que estamos en una crisis, vamos a acabarnos, pero digamos que existen experiencias muy importantes a resaltar de cómo sí se puede construir una empresa sostenible con trabajo digno, con trabajo digno. Entonces, eso lo logra solamente si hay una organización sindical, porque de otra manera siempre va a existir esa digámoslo así, como facultad del empleador de hacer lo que quiera y que no tenga ningún actor que diga, vea, levanto la mano por mis compañeros, vea, esto no es así, vea, hay una teoría que pues no les doy la fuente, pero porque pueden tacharme de comunista, pero alguna vez leí un texto y me pareció muy interesante y hacía una reflexión de si a mí por un día de trabajo me pagan 5.000 pesos y en ese día de trabajo hago 2 sillas, pero si en ese día de trabajo me pagan 2.000 y hago 100 sillas, ¿por qué no hay una distribución equitativa de las ganancias? Pero no, es que usted en el día tiene que ganar esto. Y ahí empiezan las desigualdades. Como trabajadores, nosotros no tenemos una equitativa distribución de la riqueza y lo único que se puede hacer dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, es eso, unirnos en una organización sindical para tratar de mejorar esas desigualdades y para
luchar por condiciones laborales que nos permitan crecer como sociedad, porque no es una persona, es una familia detrás de ese trabajador y es una sociedad detrás de esa familia. Entonces, aquí les dejo. Muchas gracias. No, yo solo iba a mencionar que yo sí crecí como, mi papá fue trabajador de una empresa de metalurgia, algo así, alemana. Y siempre me decía, a mi empresa la acabó el sindicato. Yo sí crecí un poco con el cuentico de que los sindicatos sacaban empresas y yo ya no explicaba nada, pero un poco creo que el tema depende es de, así como hay hombres buenos, hay hombres malos, hay sindicatos buenos, sindicatos malos. Nosotros todos los días tratamos de asesorar lo mejor posible a nuestras organizaciones para decirle, y yo creo que la mayoría son conscientes. Si se acaba la empresa, pues se acaba su trabajo. Es así de concreto. Yo creo que por eso, el objetivo, por ende, de un sindicato no es acabarla. Es plantear una reivindicación de puntos justos, sí. Porque es que sí es muy injusto que en muchas empresas, pues del 100% de ganancia, entonces el 95% sea para la empresa y 5% para el trabajador, que es el que pone su fuerza de trabajo, sus 10, 12, 14 horas aguantándose todo eso. Hombre, es un tema de condiciones justas. No, ni siquiera internamente al sindicato la empresa le está planteando redistribúyame su riqueza, condiciones dignas. Tengo una buena silla, un buen horario, un buen trato, una remuneración que me permita dedicarme tranquilamente a su trabajo porque no estoy preocupada por las deudas, condiciones dignas. Es así pues de concreto. Así que si un día asesoran ustedes la parte que sea al empleador, al trabajador, véalo desde el punto de vista de condiciones dignas y equitativas, más allá de un tema de que, uy, que usted me está pidiendo que es que le redistribuya la ganancia. O sea, tenga bien al trabajador y empresas como, yo no sé bien cómo está el tema de organización sindical de empresas como Apple o como Google, pero cuentan los chismes que son empresas, hombre, que es cafetera, videojuegos, sofacitos, no importa si sale a la 1, ya acabó su trabajo, pues salga a la 1. O sea, es otra mentalidad muy distinta a la que tienen en Colombia de no se va hasta que sean las 5, así está ahí, pues, quemando la silla, si ya acabó, ¿cierto? Entonces, darle otro vuelco y otra mirada a las condiciones dignas, yo creo que también le sirve a la empresa y al empleador, porque puede tener trabajadores más contentos y aportando mucho más a esa productividad. Era como solo eso. Y desde la perspectiva también que al que mejor trabaja, al que más rápido trabaja, le incrementan antes más trabajo acá en Colombia de los compañeros que no hacen nada. Entonces, el premio al mejor trabajador es más trabajo. Y que las empresas también, por otro lado, participan a los trabajadores de las pérdidas, pero de las ganancias sí comamos callados porque ellos no. Entonces, bueno. ¿Qué les pueden decir a los trabajadores que tienen un mal concepto e incluso hablan mal de las organizaciones sindicales? ¿Qué mensaje le transmiten a esos trabajadores que uno dice, no entiendo cómo realmente tienen mal concepto? Y no solo el mal concepto, sino que no, esto el sindicato acaba la empresa, acaba trabajos, que son argumentos que los proliferan los mismos trabajadores. Los mismos trabajadores. No, bueno, el primer mensaje, y más que estamos en un escenario de jóvenes, afíliese. Porque, pues, bueno, no todo hay que probarlo para saber cómo es, no todo. Pero hay cosas que sí, hay que conocer desde adentro para decir, ven, sí, en efecto es bueno, es malo. Oiga, yo tengo una idea, ¿por qué no transformamos el sindicato de esta forma? Pero es que externamente no vamos a poder. Yo creo que es que el sindicato debería tener este color o esta forma. En algún momento ustedes van a ser trabajadores, así no sean asesores de trabajadores, van a ser trabajadores, si es que ya no lo son, porque muchos de nosotros, pues muchos nos tocó trabajar y estudiar, ¿no? Si es que muchos no lo son. Y van a vivir pues ese escenario de qué tal si de pronto proponemos que acá mejor pongan unas pantallas, el sindicato puede hacer eso. No es usted solo pensando, sino es en una unidad. Entonces el primer mensaje es afíliese y desde adentro plantee las inquietudes, plantee sus propuestas,
Y bueno, y si ya definitivamente usted se encuentra una pared, que es que no me escuchan, que es que de verdad son solo esos 5 decidiendo todo, bueno, un poco uno dice, y así he tenido amigos que han tenido malas experiencias, yo le digo, no, pero es que a usted le tocó, pero donde no era, muy de maletas, pero inténtenlo, porque si no, pues no nos vamos a llevar sino los comentarios o los chismes de pasillo. Y lo segundo es, y esto es un mensaje, yo se lo digo a todos mis conocidos de la rama judicial, por ejemplo, ahorita que estamos en el marco del paro de la rama judicial. Yo tengo muchos conocidos que dicen, pero si molesta ese sindicato. Pero usted los ve en diciembre, y con todo cariño se los digo, usted los ve en diciembre y ya me llegó esta prima y la otra prima y el regalo, y usted sabe gracias a quién tiene todas esas muy buenas prestaciones que tiene la rama judicial. Yo diría que en un 95% a la pelea de las organizaciones sindicales. Igual las entidades estatales. Entonces, pues un mensaje muy cariñoso a todos los que disfrutan de esos beneficios sindicales, no se quede solo como mirando, como, oiga, qué bueno, gracias por esa prima navideña, sino entremos a aportar y a conocer desde adentro como esos mensajes buenos y malos que nos dejan, sea en el sector, pues que sea. Muy buen mensaje. Yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Creo que con la experiencia, porque uno a veces se queda con lo que le dijeron o lo que sus papás repitieron o lo que la gente repite. Pero desde la experiencia, como yo les comentaba en el inicio, cuando estaba en el otro lado del charco y cuando me di cuenta que definitivamente todos podemos desde diferentes escenarios, aquí no solamente tenemos que ser sindicalistas, también si tenemos la oportunidad de ser asesores, cambiemos y humanicemos mucho más esta relación laboral, que no se base en economías, en números, sino en el ser, en las personas, en los cambios que requiere este país. Y pues todos podemos hacerlo. Veo muchas banderitas de Colombia. De verdad los felicito y las felicito, porque pues no se trata de estar o debatir o es que yo no estoy de acuerdo, así estoy de acuerdo, sino se trata de que nosotros podamos reflexionar y tener estos espacios. Decía doctora que qué podemos hacer, sigan estudiando, no se queden con lo que nos dijeron, sigan investigando, tal vez de acá les va a surgir muchas preguntas y voy a ver si lo que dijo esa doctora Natalia es cierto, investiguen, busquen, váyanse a las fuentes formales que tenemos. Pues ahorita hay muchas herramientas, la OIT tiene mucha información valiosísima y pues nada, invitarlos a seguir en sus procesos de formación, a tener este espacio y a escucharnos hablar estas ya casi 2 horitas de lo que es el movimiento sindical. También, si quieren, y si ustedes dicen, ve aquí, mi papá, mi mamá trabaja en una empresa y quieren sindicalizarse o quieren mejorar sus condiciones, pueden contactarnos. La doctora Erika tiene mis datos, ya le paso los datos también de la doctora Estefanía. Cualquier duda que tengan relacionada con el tema laboral sindical, estamos aquí para escuchar, para aprender, para compartir. No es que ustedes allá, nosotros acá, no, somos ciudadanos todos. Y bueno, y para terminar, ¿cómo impacta una organización sindical a la comunidad que la rodea? Bueno, yo creo que ha impactado en mucho. Lo que se ha logrado, por ejemplo, y lo tomo como la coyuntura nacional del paro, lo que se ha logrado, que se logró, que se cayera una reforma lesiva. Y eso se logró gracias a la lucha del Comando Nacional Unitario, quienes participan en su mayoría organizaciones sindicales y confederaciones. Entonces, impacta en que somos una fuerza de presión para que nuestros gobiernos no hagan lo que quieran a favor de ciertos grupos económicos que por años han tenido muchos beneficios. Y creo que hablar ahorita acá de la reforma y de cómo está beneficiando a las empresas, pues eso será otra charla y será otra clase, pero pues desafortunadamente en nuestro país estamos acostumbrados a que al trabajador, siempre es al que le dan más duro. Entonces, digamos que esas reivindicaciones, la reforma a la salud, que iba a ser pues aún más lesiva de lo que ha sido la ley 100 y
y sus derivados. Digamos que lo que hablaba Stephanie, no solamente en cuanto a beneficios convencionales, sino si ustedes ven la historia de cómo se logró que en Colombia exista una jornada máxima, porque antes existía una esclavitud total de tiempo de trabajo. ¿Cómo se logró que se reconociera el dominical, horas extras, licencia de maternidad? Todo esto no ha sido porque un día un gobierno dijo, les vamos a dar a esta gente eso. No, eso ha sido una lucha, y una lucha de sangre, porque muchos han muerto en el proceso, muchos han tenido que sacrificar sus vidas y las de sus familias para que hoy en día podamos tener también lo de la universidad, ustedes que están en este proceso académico. Por ejemplo, para mí era muy difícil llegar a tener un espacio en la formación profesional por los costos. Pasé a una pública, yo pasé a la UPTC, pero ¿y cómo vivía? ¿Cómo comía? No podía porque entonces no tenía posibilidad de trabajar. Entonces, digamos que la lucha y el impacto del movimiento sindical es en todas las áreas, no solamente hablando aquí de jornada laboral, salario, no, aquí estamos hablando de derechos humanos, derechos fundamentales y de condiciones de vida en general. El mensaje. Se te desactivó el micrófono. Ay, perdón. El mensaje final que yo dejaría ahí respecto a cómo impacta la sociedad, y lo he visto mucho desde la óptica que tengo ahora de incidencia. Si bien somos el 3.8%, tenemos la posibilidad de incidir en los espacios hacia los trabajadores en general. Entonces, cuando enviamos un concepto al Congreso respecto a un proyecto de ley, o sea, yo creo que muchos trabajadores no saben esto, pero en este último año nos han tratado de aumentar jornada laboral, nos hicieron un cambio de proceso de reforma pensional, con esto de que ahora si ganas menos de un mínimo, ya tus pensiones no van para, tus aportes no van para pensión, sino para un ahorro programado. Nos plantearon reformas al tema de cesantías, cantidad de cosas que se tramitan en el Congreso, y son compañeros y compañeras, las centrales sindicales, las que estamos ahí diciéndole a los congresistas, no, esto sí. Salió un decreto sobre temas relacionados con, por ejemplo, para los docentes o para trabajadores que hacen parte de la rama ejecutiva del presupuesto nacional. Eso tiene ahí, decreto 371 del 2021. Dice el decreto que le modifica como las condiciones a quienes estén en comisión de estudio. Nada tiene que ver con sindicatos, yo estoy en mi comisión de estudio y el decreto le cambió esas condiciones. Los sindicatos estamos armando un concepto para decirle al ministerio, eso no es así, eso no está bien. Entonces, en las regiones mineras, por ejemplo, los sindicatos han peleado el tema ambiental, han peleado el tema de hambruna de esos pueblos, diciendo, veas que ese rematoso gana estos millones de millones porque el sindicato lo sabe, porque negocia, y vea cómo está la comunidad. Todo eso hace el proceso sindical, y más haría y mejor lo haría seguramente si fuésemos más. Entonces, con el mensaje que ya deja Nata, a mí, primero felicitar, yo soy una convencida de que un día, ojalá, el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Trabajo, y lo dejo acá, es una idea mía, pero la pongo acá para que el que la logre, por favor, me llama si la logran, logre suscribir un acuerdo para que obligarnos suena bonito, pero para que se promueva, que todas las universidades impartan una cátedra de laboral colectivo con los centrales sindicales. Que todas las universidades del país estudien lo que estudien, tengan que ir a escuchar una vez en su vida, por lo menos, a las centrales sindicales. ¿Sí? Ellos escuchan todo el tiempo, seguramente les llevan magistrados y ministros y profesores que están en el Estado y en el sector privado, y a las centrales solo cuando tenemos espacios tan bonitos como estos que la profe nos abre. De lo contrario, no. Entonces, ojalá un día tan soñado se dé ese espacio para que cada vez estemos más cerca centrales y la academia. Muchas gracias, doctora, por sus experiencias, por sus opiniones sobre temas de derecho laboral y sobre todo temas de derecho social, temas de la sociedad como tal. No sé, chicos, si alguien tiene algún comentario, una pregunta cortica para nuestras invitadas.
Bueno, la mayoría de este grupo dio clases conmigo el semestre pasado, Derecho Laboral Individual, ahorita están Derecho Laboral Colectivo, y no el siguiente, sino el que le sigue, el semestre, van a ver Derecho Laboral Internacional. Espero que lo que hablamos acá y lo que las doctoras nos comentó, efectivamente les sirva a ustedes y sobre todo los motive para que la persona que les enseñe o que les oriente la materia de Derecho Laboral Internacional le hagan preguntas de qué es eso del comité de expertos, qué son las recomendaciones, qué tan vinculantes son, para que también puedan complementar y aprovechar esa cátedra que de pregrado ustedes tienen dentro de esta universidad y que estoy completamente segura que la mayoría de las universidades no la tienen, ¿sí? Y doctoras, desde la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, desde esta materia, Derecho Laboral Colectivo del cuarto semestre, totalmente agradecidos con su tiempo, con sus experiencias, con sus opiniones y bienvenidos. Ahí sí espero que en próximas ocasiones y más en presencialidad estemos también en nuevos espacios académicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, por el profe, espacio. doctora Erika, éxitos con todo ese trabajo y con los estudiantes. Gracias a todos por escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.